Ahora vamos con una presentación por parte del ingeniero Héctor Morales de PRODEC. Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es gerente regional de ventas para PRODEC desde el año 2018 y actualmente es gerente de soporte técnico para PRODEC. Bienvenido, ingeniero Héctor Morales. Gracias, buenos días. Buenas tardes para otros también. Para nosotros del equipo de PRODEC, primero darles las gracias a ustedes por tomarnos en cuenta e invitarnos a participar en este simposio, y agradecemos todo su esfuerzo y la dedicación para que podamos entender un poquito más de las eficiencias en tecnología azucarera y que deseo que todo esto termine siendo como hasta ahora un gran éxito. Nos permitimos ahora, vamos a empezar por una parte importante que es, según consideramos nosotros, algo de lo más relevante que existe en los procesos del azúcar, y son las pérdidas de sacarosa en refinerías. Además de las pérdidas causadas por errores de operación, como el pobre agotamiento de mieles, de retorno y derrames, también se encuentran otras formas de pérdida de sacarosa. Entre ellas se encuentran las derivadas de desviar aguas dulces sobrantes y espumas de crudo, y ahí sabemos que la cantidad de azúcar recuperada en general es menor y tienen un menor valor comercial. También hay otra forma de pérdidas, que es que si se refunden para refinarlas, habrá que añadir las pérdidas sufridas por dicha azúcar en el proceso de refinación, que es también, como todos sabemos, un factor económicamente importante. También se encuentran las pérdidas por inversión de sacarosa en los sobrantes de agua dulce que no son utilizadas de forma inmediata. En una refinería bien operada, cuyo medio de reducción de color sea la clarificación por fosfatación, no deben existir sobrantes de agua dulce por encima de la requerida a la disolución del azúcar que entra en la refinería. Basándonos en ciertos argumentos de estos, ahora nosotros les vamos a presentar un equipo que es exactamente algo que nos va a permitir obtener unos beneficios adicionales en cuanto al proceso de filtración de licor. Y les presentamos el filtro Cricket. El filtro Cricket tiene varias ventajas que podemos enumerarles, y entre ellas se encuentran, primero, el nombre de filtro Cricket se debe al diseño de los elementos que tienen la forma de los bastones del juego de cricket, ¿verdad? Otra de las ventajas que tienen es que por la forma y la colocación de los elementos se logra una mayor superficie en el mismo diámetro, más del 40%, comparado con otros filtros de candela que hayan en el mercado. La estructura de este filtro nos permite ser más eficientes en un diámetro más pequeño comparado con equipos de candela. También nos permite un flujo muy alto de hasta 10 metros cúbicos metro cuadrado por hora sin producir ningún tipo de erosión en la torta. También nos permite una claridad extrema en el filtrado. El medio filtrante, que es otro de los elementos importantes, que se utiliza es de muy baja abertura. También nos permite un filtrado claro desde todo el inicio del proceso. Los tiempos de limpieza interna. Otro de los grandes beneficios que tienen los sistemas de filtración por filtros Cricket es que son totalmente automatizados. También tenemos que considerar que el desendulzado de la torta se hace in situ y es muy seguro, y también de forma automática. Más adelante les presentaremos el proceso de desendulzado. De igual forma, el mantenimiento y la inspección de los filtros Cricket es muy bajo, por lo que nos permite que se haga una vez por zafra o una vez al año, que esto nos permite tener eficiencias en el manejo y la operación del equipo. También tenemos que considerar que el equipo no tiene partes móviles que se puedan desgastar. Consideramos también otra de las grandes ventajas de la utilización de los filtros Cricket es que cuando se incorpora la etapa de lavado de la torta, se genera muy poca agua dulce. Solo se utiliza la que servirá para desplazar el azúcar de la torta, que se estima en 1.5 volúmenes de la torta separada. Los revestimientos de polipropileno que tiene más adelante les explicaré un poco la estructura de los elementos, pero otra de las ventajas es que los revestimientos de polipropileno no requieren ser cosidos
digamos, cosidos literalmente, y se fijan a los cuellos de los elementos con abrazaderas de acero inoxidable. Otra de las ventajas que tenemos al utilizar los filtros Cricut es que el filtro de tipo Cricut consume solamente alrededor de 90 litros por metro cuadrado de agua, que es una ventaja sumamente importante comparada con los 200 litros por metro cuadrado que se estima que los filtros que se desprenda, digamos, que comparado con los 200 litros por metro cuadrado que se utiliza para desprender cualquier otro tipo de filtro de torta. En conclusión, en los beneficios que tenemos por el menos consumo de agua de litros por metro cuadrado, nos indica que el menor consumo consume menos de la mitad del condensado caliente que un filtro convencional. Con este ahorro, obviamente, esto nos implica un ahorro energético muy alto en el proceso. Todos los elementos son conectados, como pueden ver ustedes en la gráfica, son colocados en colectores internos. Es posible separar el flujo de cada 2 colectores, otro de los grandes beneficios que podemos presentar con el sistema de filtración Cricut. También podemos agregar el desprendido de la torta, se hace por medio de contragolpes de aire en cada uno de los colectores. Los elementos de filtración, que es parte esencial del proceso de los filtros Cricut, son de muy pequeño volumen interno y el tumbado de la torta se utiliza con el mínimo de agua posible. El tubo interno de filtrado sube desde la parte de abajo, por lo que no quedan sólidos depositados en el fondo del elemento. La limpieza intensiva del medio filtrante se puede hacer de varias formas. Una de ellas es que no depende primero de la presión de agua ni tiene orificios que se puedan tapar o desviar. Se hace a través de contragolpe de aire y también se puede hacer a través de un retrolavado con líquidos que son de muy poco consumo debido al tamaño de los elementos. La variedad de los diseños e instalación del equipo va a ir en función de varios requerimientos y aplicaciones específicas de acuerdo al consumo que vaya a tener cada una de los ingenios. Pero eso se considera, entre las variables que se consideran, se encuentra en los metros por área filtrante, el espaciado entre los elementos, que pues ya se tiene como el estándar para los procesos de azúcar de 68 milímetros. Los elementos tienen, la longitud de los elementos en un filtro Cricut tienen 2.5 metros de largo, que es el tamaño tipo que se utiliza para los procesos de azúcar. La selección de los medios filtrantes puede variar desde 1 hasta 100 micras, otro de los beneficios y las ventajas de la utilización de los filtros Cricut. La filtración puede hacerse de 2 formas. La primera, obviamente, puede ser por tandas, utilizando únicamente una unidad de filtración, y puede ser también hecho de forma continua, pero utilizando varios elementos de forma paralela. Seguimos y acá les vamos a presentar los filtros Cricut tienen 3 tipos de instalación típicas. La primera es empotrado en suelo, que es la ilustración que pueden ver ahí, que se encuentra la ilustración en verde con el suelo blanco, que va directamente empotrado el filtro a un suelo. Luego tenemos el otro sistema que es sobre suelo, tipo mezanine, digamos, que es la imagen superior izquierda, que se instala en un entresuelo para su uso y operación. Y la otra forma que nosotros tenemos para utilizar los filtros Cricut es por medio del sistema que los entregamos con equipos de skid plug and play. Es decir, reciben lo que ven en la imagen del lado izquierdo y eso permite una instalación más rápida para el proceso de filtración. Ahora bien, ¿qué es importante y qué es lo que hace que un filtro Cricut sea de tanto éxito para los procesos de filtración de licor? Es básicamente el elemento filtrante. El elemento filtrante es exclusivo y está patentado. La forma única de este elemento hace que el filtro Cricut sea muy efectivo. El filtro Cricut está compuesto, la estructura básica del filtro Cricut es un tubo interno de filtrado, una placa perforada plana, que luego viene una malla de drenaje y encima de la malla de drenaje se encuentra una tela de polipropileno
que es reemplazable. Obviamente esto reduce los gastos de operación del equipo, ya que no se utiliza una tela de acero inoxidable, que normalmente la tela de acero inoxidable, debido a la fatiga que puede sufrir por los procesos de tumbar la torta, puede sufrir mayores daños de los que puede sufrir una tela de polipropileno. Ahora, ¿cuál es el proceso de un desendulzado correcto de un filtro? Para desendulzar un filtro, después de completar el ciclo de trabajo, es necesario retornar en forma restringida el contenido sin filtrar dentro del equipo al tanque de alimentación para luego ser filtrado en el resto de las unidades, si fuera un sistema continuo. Todo esto sin que se desprenda la torta del filtro durante la operación, que es parte importante del proceso de filtrado en los filtros Cricket. Para ello se aplica una presión de aire entre 5 y 10 psi. Luego, mientras la torta se encuentra sometida a una presión de aire, esta presión ayudará al desplazamiento del licor hacia el agua dulce. Una vez vacío el filtro, se llena con agua limpia y caliente, es decir, con condensado, que se hará pasar a través de la torta para desplazar el licor embebido hacia el agua dulce, más o menos aproximadamente 1.5 veces el volumen de la torta. El agua que queda en el filtro no se descarta. Se activan los contragolpes para hacer la suspensión de la torta en el agua residual. Una vez botada la torta, ya se descarta en el área de desechos líquidos dispuesta por el ingeniero. Toda esta información que les acabo de dar es importante que lo entendamos y les vamos a mostrar ahora un video donde se muestra el proceso de botar la torta en el filtro. Este es un ensayo de laboratorio que podemos observar, es solo un elemento de filtración. Podemos observar el ingreso de licor al filtro, ya que es un ensayo de laboratorio, obviamente solo vamos a tener un elemento. Una vez que se ha llenado el filtro completamente, se procede a extraer todo el aire del sistema. Podemos ver cómo se están generando las burbujas en donde se está extrayendo todo el aire del sistema. Una vez que se ha extraído todo el aire del sistema, se empieza a formar la precapa. Ustedes pueden observar, esto está en tiempo acelerado, obviamente, se puede observar cómo se va aclarando el licor mientras que se forma la capa. Se puede observar cómo momentos antes del contragolpe de aire se desprende la torta en la abrazadera, ya que ahí no se ejerce presión, ya la torta llegó a su límite y por lo tanto ya podemos ver cómo contragolpe, en este momento, ya se desprende la torta que se había hecho. Luego se suspende en el agua que quedó para ser descartada. Vemos ahora en este momento, en la parte del proceso del video, cómo es descartado el restante para ser descartado. Mientras la torta está sometida a la presión de aire, ayuda al desplazamiento del licor hacia el agua dulce. Una vez vacío el filtro, se llena con agua limpia y caliente, o sea, condensado, que será pasado a través de la torta para desplazarla. El licor embebido, pues aproximadamente 1.5 veces, tal y como habíamos comentado anteriormente. ¿Cómo trabaja básicamente entonces un filtro Cricket? Un filtro Cricket trabaja como cualquier otro tipo de filtro precapa a presión, con la excepción del proceso del desprendimiento de torta, que se hace con contragolpes de aire, lo que suspende en el agua, lo que lo suspende en el agua que queda dentro del filtro, luego de hacer el correcto desendulzado, que fue lo que acabamos de ver. Por lo tanto, no requiere agua adicional. Pueden observar ustedes en esta imagen cómo son cada uno de los elementos con su tela de polipropileno que son ubicados en la parte interna del filtro. Seguimos y es cómo es la estructura de un filtro Cricket para que lo entendamos un poco más a profundidad. El filtro Cricket, esta es en términos generales, cómo es la estructura de un filtro completo, de un filtro Cricket, cómo se entrega un filtro Cricket. De este lado podemos observar que se encuentra el soporte de tapa que permite el cierre. Acá podemos ver en la imagen también encontramos la tapa de cierre, que es esta, en esta imagen del lado derecho podemos observar la tapa con todas las abrazaderas de cierre.
Por la parte interna se encuentra todo el colector, todos los colectores, cada uno de los varios elementos son colocados en los colectores, y esta es la parte superior de un filtro Cricut. Por dentro tenemos, como les habíamos mencionado, los elementos tienen una longitud tipo de 2.5 metros y están en la estructura que nos permite, como mencionamos, una reducción de un 40%, de un aumento de un 40% de superficie de volumen comparado con otros filtros de candela. Y la estructura es, por ser planos, nos permite colocar más elementos en un espacio similar. El éxito de los filtros Cricut se encuentra en esta parte de acá, que son los elementos de filtro, que son el elemento filtrante y la tela filtrante. La estructura del elemento es la que nos permite tener una eficiencia alta tanto para limpieza como para el filtrado del licor en el proceso. Luego tenemos en la parte externa, tenemos obviamente un acumulador de presión que nos va a permitir, digamos, es para donde se almacena el gas, para el gas comprimido, para la liberación y el desprendimiento de torta, que fue lo que vimos en el video anterior. Luego tenemos la salida para el producto filtrado y hay un colector externo que es el que regula el pulso de aire corto y eficaz. Esto es lo que nos permite a nosotros tener un funcionamiento eficiente en todo el proceso de filtración en un filtro Cricut. Y obviamente, como mencionamos anteriormente, la entrada del producto es por la parte inferior, lo que nos permite que sea limpio el proceso y no queden residuos en la parte de abajo. Acá, pues en la imagen pueden observar cómo es la parte exterior de uno de los filtros Cricut. El filtro Cricut se maneja y se utiliza en función de diferentes tamaños, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad y tenemos una cantidad de filtros tipo que les denominamos filtros estándar. ¿Qué son los filtros estándar? Ninguno de estos filtros se encuentra hecho, todos estos hay que fabricarlos, pero se tienen ya los diseños, planos y materiales de una cantidad de filtros ya tipo. Acá los tenemos y están divididos en función de los metros cuadrados de la superficie de filtración. Vamos desde los 58 metros cuadrados hasta los 272 metros cuadrados, teniendo 7 elementos distintos de los que ya son estándar. Sin embargo, también tenemos que considerar y hacerles ver que existen otros modelos y tamaños que pueden ser fabricados a contrapedido. O sea, no estamos limitados a esto, sino tenemos la capacidad de extendernos y hacer de acuerdo a las necesidades del cliente. Quisiera agregar algo, si se puede. Adelante. Los filtros de ejecución estándar tienen ciertas características específicas que son iguales. Por ejemplo, el volumen del casing con respecto al metro cuadrado de superficie es de 68 litros. El volumen utilizado por metro cuadrado para desprendimiento, para el desendulzado de torta, es aproximadamente 23 litros y medio. Eso hace que el consumo total sea 90-91 litros necesario para la operación del filtro, mientras en los filtros de otra categoría se consume mucho más agua. Esto se conserva, estos volúmenes específicos por metro cuadrado de superficie se conservan en todos estos modelos que están catalogados aquí en la diapositiva. Ok. Ahora seguimos y queremos hacerles les informamos, estos equipos no son fabricados en Europa, tienen todas las cualidades y características para pasar todos los tipos de estándares en cuanto al proceso, y de parte nuestra, pues presentarles un poco la participación del equipo. Esto es un equipo muy grande de la gente que está apoyándonos a nosotros en el proceso de fabricación de estos filtros y poderles soportar a todos ustedes cualquier requerimiento y cualquier necesidad que pueda presentarse en cuanto al proceso. Por lo tanto, para nosotros, ingeniero Federico, con esto terminamos nuestra participación.
nuevamente dándoles las gracias por habernos invitado al evento y estamos dispuestos y disponibles para cualquier duda o consulta que puedan tener. Gracias, ingeniero. Ahí hay una pregunta de Luigi García. Le agradezco mucho a los dos, al ingeniero Mendoza y al ingeniero Héctor. Bueno, Yoleni los va a despedir. Solo de Luigi García hay una pregunta. Claro, aquí la leo. Muchísimas gracias, ingeniero Federico. Yo no la Y leo. ahora, yo lo leo aquí, ingeniero Mendoza, no hay problema. Dice, ¿qué tipos de filtros hay en un ingenio de azúcar? Bueno, hay muchos tipos de filtros. Hay filtros gruesos para el colado del jugo mezclado. Hay filtros para el colado de jugo clarificado. Puede haber filtros autolimpiantes para el colado de ciertas aguas. Hay filtros al vacío, bien sea de banda a presión y vacío o tipo tambor. Y luego en la refinería hay filtros de precapa, en algunas, en otras hay filtros prensa. Hay todo tipo entre los filtros de placa, hay filtros horizontales, hay filtros verticales, tal como el Cricket. Hay filtros verticales de placas verticales o filtros tipo vela, como el Cricket, pero cuya ventaja se consigue achatando las velas. Por eso tiene más superficie en el mismo diámetro que el filtro de vela corriente, y definitivamente es un filtro que absolutamente consume mucho menos espacio que cualquier otro filtro de la competencia. Otra pregunta, ingeniero Mendoza. Luigi nos pregunta nuevamente, ¿estos filtros que estábamos presentando son de lodo o cachaza? No, son de licor de refinería. Perfecto. Para licor de refinería. Luis Núñez nos pregunta si este tipo de filtros son parecidos a los filtros Diastar. Sí, lo que pasa es que los Diastar son placas dispuestas alrededor del cuerpo principal y tienen mucho más diámetro para la superficie que tienen. Tienen un sistema de tumbado de torta por vapor y no por aire como el de los Cricket. Como el filtro Cricket. ¿En qué refinerías tienen de estos filtros ya, ingeniero? ¿De cuáles? De los nuestros. Sí, hay de estos Cricket. En Pantaleón, hay en Magdalena, hay en Central del Palmar y hay muchas refinerías europeas. Ingenio La Unión también en Guatemala. Sí. Sí, gracias. Claro, pero la Unión tiene la misma marca de filtros que de los que producen el Cricket, pero son filtros horizontales. Es correcto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, con muchísimo gusto, igual queda abierto el Q&A y las podremos responder vía... Una última pregunta, ingeniero. ¿Es aplicable para cervecerías? ¿Para filtrado de cerveza? Sí, yo creo que cualquier filtro de precapa es utilizable en filtrado de cerveza, y de hecho creo que en algunas cervecerías tienen filtros de este tipo. Gracias. Daniel González nos pregunta si estos filtros tienen la misma función que los filtros Puch. Bueno, es que hay filtros Puch para varias cosas, pero sí, los filtros Puch de presión, no los filtros Puch. Hay otros filtros, otro tipo de filtros Puch, que son los filtros de placa, que son que hay que limpiar cada vez que termina el ciclo. Son automáticos, pero son es una tecnología mucho más cara.
Sí, importante hacer notar que la propuesta nuestra es porque tiene muchas ventajas y muchas eficiencias la utilización de un filtro Cricket en el proceso de filtrado de licor. Y es un artefacto económico. Correcto. Pregunta Luis Núñez, por lo que entiendo entonces, la ventaja de estos filtros es que reduce espacio en comparación con los Diastar y su limpieza es con aire y no vapor. Eso es una ventaja. Vapor significa energía. Sí. Si usas Tenemos menos agua otra... y usas aire, claro, tiene que gastar energía para producir el aire comprimido. Pero no es la misma energía que utilizas cuando usas agua muy caliente o cuando usas vapor. H. Roberti nos hace otra pregunta, que si tenemos valores de seguimiento de ppm comparados con los filtros prensa. En este momento no se los tenemos, pero con muchísimo gusto se los podemos No, lo que enviar. sí le puedo contestar a Hernán es que los filtros estos, pues, puedes tener menos de 5 ppm de sólido soluble en el filtrado. O sea que consigues un filtrado de la misma calidad de cualquier otro filtro de precapa que tú puedas utilizar. Muchas gracias, dice Juancho. Bueno, yo creo que si ya no tenemos ninguna otra pregunta, nuevamente gracias por habernos invitado y permitirnos participar con ustedes, ingeniero Federico. Estamos a las órdenes para preguntas posteriores. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, ingenieros. La verdad que qué placer tenerlos en esta plataforma, ¿verdad? A continuación seguimos con nuestra próxima conferencia. Gracias. Que es